RCR, Red de Comunicación Regional, presenta Enlace Regional, información de actualidad, entrevistas, análisis político y conexiones desde diversos puntos del país. Enlace Regional, la auténtica propuesta informativa para conocer las verdaderas demandas de nuestra región. Nos visita en los estudios de RCR el doctor Fernando Cay, ex magistrado del Tribunal Constitucional, un reconocido abogado constitucionalista y analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, doctor. Muy Para mí, José, después de algún tiempo, volver a estos escenarios de RCR, que es el canal, la radio del pueblo, de las provincias, de las regiones, ¿no?, con las que siempre hemos estado. Para mí es muy grata esta invitación y estoy a tus órdenes. ¿Cómo estás observando el panorama? Un panorama, crisis constante en los últimos meses en el país, hoy muy lamentable, más de 50 peruanos fallecidos, muertos, ¿no? Y una inestabilidad constante. ¿Cómo estás observando? ¿Y qué salidas tenemos? Mira, yo creo que contigo he tenido el honor de anunciar estas cosas que iban a suceder. Es cuestión de sentido común, no es cuestión de... y conocer el país. Conocer el país, claro. Conocer su realidad, ¿no? Entonces, fíjate, yo en principio mi solidaridad, mi dolor por los más de 50... Esto es algo que nunca he visto, ¿eh? No sé si tú, en toda la experiencia republicana de los últimos 40 años, no he visto que haya tanto muerto en un levantamiento y que ya podría ser hasta un genocidio, si es que hay una investigación y una tipificación, una violación flagrante, total a los derechos humanos. ¿Y a quién alcanzaría eso? Bueno, indudablemente a quienes han dado las órdenes. Yo te pongo un ejemplo, el presidente Fujimori, por lo de la Cantuta y por lo de algunos levantamientos, creo que no llegan a 20 muertos. Tiene 25 años de prisión. En el Perú. Porque, ¿y aquí se aplica la autoría inmediata? Pero claro, bueno, yo digo, bien, es un tema interesante, ¿no? La autoría inmediata, que es una teoría del profesor alemán, se aplicó prácticamente con Fujimori y algunos muy escasos. Pero en esta situación, además, no olvides tú, y quiero que recuerden los señores ministros de Estado, que la Constitución peruana precisa que los ministros son responsables solidariamente de todos los delitos e infracciones que comete el presidente de la República. Se lo pregunto puntualmente, ¿a quién puede alcanzar? ¿Al expresidente Obviamente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo? ¿Puede alcanzar al presidente actual del Consejo de Ministros? Pedro Angulo creo que estuvo muy poco tiempo al ministro de antes Defensa, de las medidas. Sí, claro, a todo el ¿puede gabinete. alcanzar al exministro del Interior? Sí, ¿A la propia presidenta de la República? Mira, si hubiera una interpretación interesante, y depende ahora cómo lleven esto los abogados que están viendo y la interpretación que dé la Corte Penal Internacional, aquí hay una especie de lo que se llama complicidad primaria, porque de alguna forma yo no he visto, ¿tú has visto alguna vez, y el pueblo que me está escuchando, que un miembro del Congreso dé un voto de confianza a un gabinete con 50 muertos? Y que no se haya producido, es cuestión de memoria, José, no se trata de tener, además ministros lo puedes cambiar, poner para que siga la democracia sana, porque se trata, no, la institución se defiende con salubridad, tú no puedes defenderla por capricho con ministros que están definitivamente responsables en esta situación y con una carga de, me dicen ahora ya 60 muertos, y que pareciera que no les interesa que sigan aumentando, ¿no? El Congreso ha podido, si tú te vas a la historia parlamentaria, tendrías tú que ha debido hacer hasta una extraordinaria para censurar sin interpelación a los ministros en ese entonces de Interior y de Defensa. Apelo a su condición de constitucionalista y jurista. ¿Alcanza este presunto delito de genocidio a la presidenta de la República? Bueno, es la primera, porque no te olvides que ella es jefe suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales. Es lo mismo que estamos hablando del presidente Castillo, cuando da la orden es suficiente porque él es el jefe supremo. ¿Aún además, estando en emergencia, en estado de emergencia, alcanza esto? Pero claro, primero que el estado de emergencia, ¿cómo lo han dado? Segundo, que la emergencia no quiere decir que tú permitas que se mate a la gente, ¿no? Es decir, ya hay el estado de emergencia, puedes entrar a domicilios, puedes defender de alguna forma esta situación, y lo que tienes tú es que si ya ha sucedido en el país, ¿no? Hay una cantidad de situaciones de esta, el ministro correspondiente
por ética, por experiencia política, renuncia, o el presidente le pide la renuncia. Y si hay una defensa interna, pues el Parlamento, si no está en funciones porque está de vacancia, se reúnen en extraordinaria y sin interpelación incluso lo censuran, ante la evidencia de lo que está sucediendo. Ahora, fíjate, la señora presidenta tiene, no sé, pues otra vuelta volvemos a lo de antes, los asesores, ¿no? Porque si se ve esto empieza con una secuela, ¿no? Me quedo hasta el 2026, ¡brum! Surge la expresión del pueblo que está indignado. Luego modificó. Bajo al 24, ¿no? ¡Brum! El pueblo también se molesta, quiere el 23. Y luego sale nuevamente y dice, yo no renuncio, no voy a renunciar, no importa que haya 100 muertos. Ahora, hay que considerar esto, ¿no? Porque mucho se habla, defendámosla. ¿Quiénes? ¿Cómo vamos a defender una democracia que sigue la continuidad de un régimen? Porque es lo mismo. Nosotros hemos elegido esa plancha, ¿no? Con ese programa, con atisbos de corrupción. Porque indudablemente, por eso a mí me llama la atención que la fiscal de la Nación no haya procedido contra los que siguen, o que nos haga una presentación en televisión. ¿Te acuerdas tú que salió con un equipo de fiscales excelente? Y dijo que el presidente presidía una organización criminal desde la más alta esfera del Estado. Bueno, del entorno no vemos a nadie preso, eso igualito que con Kuczynski, igualito que con el presidente García, igualito que con los otros presidentes que su organización criminal están tranquilos, no sé a qué se refiere, pero algo más serio. En ese momento, y la fiscal de la Nación, hasta donde yo recuerdo, si me equivoco, fiscal, pido mis disculpas, presento, hablaba de que había carpetas fiscales del actual presidente, ¿no? De corrupción, lavado de activos, o sea, algunos delitos que no son poca monta, ¿no? Entonces, y la respuesta que dio me pareció interesante. ¿Tú te acuerdas cuando citó el presidente Castillo a Palacio? Y ella dijo, yo no voy porque yo la estoy investigando, ¿no es cierto? Una actitud no tan, digamos, jurisdiccional, muy ética, hasta un gesto político, podría decir. Pero va a todos los actos oficiales de este gobierno. ¿Cómo hace? Que nos diga, pues, si está investigando a la presidenta o no. Que nos diga. Y si está investigando, no puede haber rémora. Pero algo más grave es que si recogemos las páginas del Congreso, la presidenta estaba por ser inhabilitada o no. Por infracciones, ¿no es cierto? El Congreso la salvó, en una palabra. Pero algo más que yo ruego a los señores parlamentarios, algo. En horas o minutos, dicen los seguidores, qué sé yo, se hizo el antejuicio, se le evacuó al presidente Castillo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Eso es lo que ha sucedido. Estoy de acuerdo en el sentido de que por la gravedad... Se dio la sucesión constitucional. Sí, claro, se dio la sucesión constitucional, pero hay una cosita, pues. El presidente Castillo tiene esto, está por rebelión, ¿no es cierto? Y las otras carpetas, 72, decía, acusado ante el Congreso, y eso ha sido en diciembre. ¿Por qué el Congreso hasta ahora no mira esa acusación y levanta para que no haya duda ni haya problema? Porque con esas acusaciones ya la fiscal de la Nación podría ampliar hasta la detención preventiva, podrían incorporar a otros, y si se exonera de una cosa no se va a exonerar del resto. ¿Por qué no lo hacen? ¿No? Entonces, porque el problema del país, y de creo todos los compatriotas que me están mirando, los peruanos, compañeros, amigos, es una realidad que nos estamos descuidando. Van 30 años... y que lo han reconocido, con FIET, dicen doble cuerpo, ¿no? Dicen que es una época muy rica para el Perú, se ha hecho mucho dinero, ellos por cierto, pero son conscientes que no ha llegado al pueblo, o sea, el pueblo no ha participado de esa riqueza. Pero muy bien se limpian la mano cuando dicen, pero nosotros le hemos dado a los gobiernos son los que han debido hacer esta situación. Pero aquí ya no hay un problema solamente, ojo, no es un problema de agua, no es un problema de abandono de desagüe, que lo existe, no ese es el problema, es un problema eminentemente político, claro, totalmente político. Y primero hay que solucionar el problema político. ¿Cómo solucionamos el problema político? Ahí está el problema. Bueno, mira, hay varias. Yo empezaría, porque he escuchado algunas posiciones, yo empezaría con lo que ha debido hacerse hace tiempo desde el profesorcito, el que le decíamos al presidente. Yo creo que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, vuelvo a repetirla, la 014 del 2002, en la que, para recordarle a la presidenta del Congreso, que ha sido un poco dura con ello, a la expresidente, quiero recordarle que esa sentencia la firma el ex secretario general de Acción Popular, ex senador de Acción Popular, primer vicepresidente de Acción Popular, mi amigo, que en paz descanse, Javier Albo Orlandini, el senador Albo Orlandini. Él ha firmado esa sentencia, yo no sé por qué. Es decir, los partidos han perdido las lealtades, en el caso de ella hasta su tío, ¿no?
Su tío. El cariño, ni siquiera porque haya sido secretario de Acción Popular, que ahora están divididos entre los sinvergüenzas, porque no le voy a decir niños, entre las ratas y los que no son ratas. Han destrozado, como muchos partidos. Pero esa sentencia nos dice, te voy a ahorrar por razón del tiempo todos los fundamentos, los invito a que la lean, 014 del 2002. Esa sentencia reclama la presencia en la Fiscalía de acuerdo al artículo 307 de la Constitución del 79, que es una cláusula pétrea. Segundo, reclama la asistencia del Parlamento y hasta de las Fuerzas Armadas, porque no olvidemos que la Constitución del 79, a diferencia del 93, señala en el derecho de insurgencia que la Fuerza Armada puede insurgir en defensa del orden constitucional. No lo hizo, ¿no es cierto? Entonces señala todo esto y dice soluciones que deberían darse, y entre ellas dice derogar la Constitución del 93, y señala convocar a una comisión permanente del Congreso o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución del 79. Entonces, habiendo ese antecedente de fundamentos constitucionales, ha podido decirse por decreto, deróguese el 93, o el Congreso históricamente, repóngase el 79, pero refórmese con una asamblea constituyente. Tú me puedes decir, ¿y qué se hace? Bueno, todo lo que se ha hecho con la Constitución del 93 sería respetado en tanto no vaya contra la Constitución. Incluso el capítulo del poder, la estructura del poder, donde está el Congreso, etcétera, claro, usted es una persona podría buena, mantenerse transitoriamente. Usted es una persona de buena fe, Bueno, es que pero quienes están planteando esto tienen otros horizontes. Es que fíjate, José, acá hay un problema que quiero que nuestros amigos, compatriotas, conciudadanos y sobre todo los muchachos, yo quiero hablarle aquí hasta a los chicos que están en el colegio, porque esta es una factura muy cara. Yo quisiera que se entienda de que lo que nos hace falta es amar al país. Yo creo que los que están, saquen un poquito de amor de donde sea, pues. No digo de su pasado, pero sáquenla, porque el Perú necesita amor de quienes tienen el gobierno, porque hay otra salida también, ¿no? Que está en la Constitución del 93 como recuerdo, ¿ya? A los que dicen que no se puede adelantar elecciones. Dicen que no se puede hacer este año, aunque el Jurado Nacional ha dicho que sí puede, ¿eh? Él ha dicho que yo estoy en facultades, pero dice que no se puede porque, mira las cosas que dicen, son singulares. La ley dice un año que tiene que pasar para renunciar, para fortalecer. La ley dice tal cosa, etcétera, etcétera. Cuando se dijo esto, las disposiciones transitorias especiales dice, para recordar brevísimo, el presidente y vicepresidente de la República, elegidos en las elecciones generales del 2000, concluirán su mandato el 28 de julio del 2001. Los congresistas elegidos en el mismo proceso electoral culminarán su representación el 26 de julio del 2001. Y para los que les encanta entretenerse, incluso que paran en todos los canales dándonos las imposibilidades, les diría que esta misma solución dice no son de aplicación por excepción. ¿Qué quiero decir? Que ahí pueden decir, pues no son de aplicación por excepción, el periodo que señalan, todo eso se obvia. Ahora, es cosa, yo les pido a los jóvenes que vean los periódicos entonces. Van a encontrar varios congresistas que decían, no puede ser, yo he comprado mi casa, a 5 años he comprado mi carro, por Dios, porque en 6 meses se acabó todo. Y eso lo hizo la clase política gobernante en ese momento porque sabían que se estaba incendiando el país en menos dimensión que esta, en menos dimensión. Pero ahora estamos en una situación, si no igual, peor. Mira, ya, en pero ese entonces, momento no había, prácticamente hay una guerra civil. Ahora, el tema es, ¿qué salida le encontramos? Ya te he dado 2, vamos a la tercera. No, pero ese es, o sea, unos piden la renuncia, otros tras la renuncia piden que... una asamblea constituyente. Dice. Claro, ese es el final. Eso es bueno. Esa es la parte final. ¿Por qué? Porque todo es un efecto cascada. Sale Dina Boluarte, sale el presidente del Congreso, elegimos una mesa directiva, una presión y convocamos a elecciones, pero con asamblea constituyente. Bueno, eso de elegimos una mesa directiva, por eso no puede ser lo mismo que pasó con Paniagua, que fue otra circunstancia. Mira, la mesa directiva en este momento, yo no sé, esa es voluntad. Yo te quiero recordar algo. Pero es lo que están buscando. Bueno, yo no sé, pero cuando cayó Merino... Se lo pregunta al constitucionalista, no le pregunta a cualquiera. Pero dentro del constitucionalismo también hay un hecho político que a mí me llamó la atención. No olviden ustedes que los fenómenos políticos, en ciencia política, pasan por encima ya de la norma. Cuando el fenómeno político llega a extremos como una revolución, después viene la norma, de acuerdo al ganador, ¿no es cierto? Viene la asamblea constituyente, vienen los procesos, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto y con precisión? El hecho que haya en la mesa directiva se pondrán de acuerdo, pero hay cosas que yo me quedé asombrado y te lo recuerdo a todos. El caso del presidente Merino son 130 congresistas, ¿no es cierto?
Los morados creo que tenían 18. Y 18 pusieron al presidente Sagasti. ¿Hoy se puede dar esa misma figura? Yo no sé, pues sería ya una barbaridad, pero estamos acostumbrados a esa secuela de barbaridad. ¿Quién sería la minoría que podría poner en el Congreso? Y hoy no hablan de minoría, hablan de un notable, una persona que dé garantía. Entonces sí, pero eso sería dentro del Congreso. O sea, yo me digo, sácame un notable dentro del Congreso. Bueno, yo no sé, pues no, ojalá, ¿no? De repente hay que buscar. Pero eso es cosa del Congreso que tiene que solucionar. A lo que yo voy es que se arrima, esto es bueno que sepan, convoca elecciones, pero no convoca elecciones generales, ¿ah? Convoca elecciones presidenciales, salvo que el Congreso haya aplicado la fórmula que estoy diciendo por consenso. Si tú escuchas por boca de distinguidos, entre comillas, del Congreso, primero que no expresan voluntad de la segunda legislatura de votar. Recapitulemos, si es que asume el presidente del Congreso la facultad es que convoca elecciones presidenciales, sí, presidenciales, claro, no generales. No generales. Eso dice la norma. En la norma está simplemente que convoca elecciones, pero ¿quién ha caído? El presidente, ¿no? Yeah. No es el Congreso. En el artículo correspondiente... Pero el país está que se incendia. Pues estamos entrando a un proceso de revolución. Mira, yo he escuchado a congresistas decir que se declare el estado de sitio. Yo les ruego que lean la Constitución. El estado de sitio, y creo que los congresistas le regalan unos con cuero, todos muy bonitos, deben leerla. La Constitución dice textualmente, y la lógica pensante dice, que el estado de sitio se declara en el momento de guerra exterior, invasión o guerra civil, ¿no? O síntomas de que hay una guerra. Entonces, para eso primero tendría que reconocer el gobierno que hay una guerra civil. Y entonces nos dividiríamos en dos bandos. Y entonces la prensa, las cortes internacionales y todo tendrían que jugar a un lado y estaríamos esperando quién gana en la guerra. Es lamentable, estamos matándonos entre peruanos y estamos siendo indiferentes. Tú lo has dicho, se está incendiando. La prensa grande, como decía Luis Miro Quesada, algunos la han convertido en vil oficio, porque no dicen nada. Y yo te aseguro, porque tú tienes contacto con las regiones, que a Puno no lo doblegan ni los soldados. Está levantado, está con voluntad de acabar con esta situación. A eso iba, o sea, ¿va a calmar esta efervescencia un adelanto de elecciones para este año, para el 2023? Si es que se da con... ¿Sabes lo que hace falta? La gente ya se da cuenta. Falta sinceridad, transparencia, nobleza. Si es que se da cuenta, como están viendo ahorita, ¿no? A pesar de decir el 2024, dicen... No sé qué pasará en febrero, no sé si votaremos la segunda, ¿no? Entonces, lo claro que sí ha entendido la gente es que no quieren moverse hasta que termine esto. Y si pudieran, nos que quedan más tiempo, ¿no es cierto? Bajo una dictadura ya más oficial. Dictaduras con su Congreso. Ha habido el caso Bordaberry, ha habido el caso de muchos, Odría mismo, ¿no es cierto? Que funcionaban con su parlamento. La historia del Perú está llena de eso y no podemos librarnos hasta ahora. Lo que yo sí creo... Y le ruego a los chicos del colegio, a los estudiantes, a los trabajadores, a los muchachos, que entendamos que esta, creo yo, asumo, es probablemente la única oportunidad por la evolución tan grande que hay, que tenemos los peruanos de reducir algo de mugre, de acabar con gran parte de la corrupción. Yo creo que eso sí se puede. Ahora, tiene que verse pues la estructura de Estado, eso es real, fíjate. Por eso yo digo, si hubiera un verdadero consenso, ¿qué nos están diciendo? Hay que hacer ciertas reformas. Esas reformas que quieren hacer nos quedamos hasta el 2027. Yo lo que sugiero, modestamente, es que en este acuerdo que puede hacerse hoy día, fíjate qué fácil, entre comillas, cuando hay voluntad, se está incendiando Lima, se está incendiando el Perú. Yo tengo la impresión, por mis años de profesor en el CAE, que si el levantamiento, entre comillas, es en muchos lugares del país a la vez que en Lima, no va a haber efectivos policiales suficientes, ¿eh? No hay en el momento. Bueno, sí, entonces no lo hay. Entonces va a quedar desguarnecida la situación. ¿Y qué vas a hacer? ¿Que el ejército dispare al pueblo? ¿Qué quieres hacer? Aparte de terminar, no me acuerdo este presidente yugoslavo, creo que lo juzgó la Corte Penal Internacional. Porque fíjate, si los abogados de Puno denuncian a la Corte Penal Internacional, que no es la Comisión Interamericana, se va a abrir una investigación de una Corte Intermundial, ¿eh? Y cuidado. Bueno, esa es la responsabilidad de ellos, que asuman, ¿no es cierto? Hay que salir de esto por el bien de todos los peruanos. Hay que salir. Pero en las circunstancias en que estamos, o sea, Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, tienen una agenda donde dice, lo primero viene la renuncia de la presidenta. Si no renuncia la presidenta, no conversamos. Usted acaba de decir que estamos en un país donde
en Puno no hay ninguna posibilidad en estos momentos de Pero depende establecer. pues quién Entonces, sea, la gran pregunta no solamente la presidenta, entonces, la gran el pregunta nuevo es, presidente del Consejo de Ministros, hagamos que convoquen a alguien de calidad. hagamos un ejercicio. Puede tenerla ahora, no lo sé. Hagamos un ejercicio. Renuncia la presidenta. Sí. De Va inmediato, inmediatamente. bueno, se acabó el gabinete y todo, de inmediato asume el presidente del Congreso, forma su ¿Eso gabinete, lo van a aceptar en convoca Puno? elecciones. ¿Lo van a aceptar en otro punto del país? Yo creo que sí, depende quiénes sean y qué se diga. Por ejemplo, si se convocan a elecciones inmediatas, pero con lo que yo estoy sosteniendo, mira, ¿cómo es el procedimiento? Que me critiquen los señores congresistas. El reglamento dice la legislatura, han ampliado esta legislatura, ¿no es cierto?, hasta el 31. Sí. De igual forma pueden decir la Junta de Portavoces, ante una crisis de muertes y una situación real, pueden decir, bueno, la legislatura que ampliamos hasta el 31 de enero termina hoy. Se acabó. La segunda legislatura empieza a las 11 de la mañana y termina a las 12. Ya están las dos legislaturas, aprobado, aprobado. Vamos entonces a reducir el periodo para que nos vayamos todos, ¿no es cierto? Pero a la vez vamos a poner ahí, por ejemplo, yo lo digo y espero tener el sentimiento de muchos peruanos, como los compañeros apristas y de todos los grupos políticos. Yo diría, reducción del mandato parlamentario a 2 años y medio con reelección. ¿Están de acuerdo? ¿Completo? Sí, ya, ponemos eso. Voto voluntario, lo ponemos. 4 o 5 cositas. Presupuesto de educación hasta el 10%, lo ponemos, ya. 2 cosas más que parezcan gravitantes para el proceso electoral. Ahí se aprueba, va en ese paquete a la primera legislatura que se va a recomponer, porque con esto se aprueba a las 12 del día la otra, se acabó, se convoca elecciones con esa coyuntura. Habría que contemplar también, porque sé que hay, y no porque sea el partido aprista, nomás aprobados por el jurado, pero todavía no inscritos, no podrían participar, si eso se presenta. Y no se, ¿por qué tiene que pensarse? Porque estas revueltas, estas cosas están dando los primeros gritos, que a mí me llama la atención, sinceramente, cuando escucho ministros y hasta congresistas decir, quieren liberar al presidente. Yo no veo que alguien diga liberen al presidente Castillo, será pues el 0.001. La plataforma es muy clara, tú lo has dicho, cierre del Congreso, renuncia del presidente, adelanto de elecciones y asamblea constituyente, ¿no es cierto? Eso es lo que pintan. Yo le agregaría a ese acuerdo un párrafo al artículo 206, como se hizo en Colombia el 91, que diga, esta constitución también puede reformarse mediante una asamblea constituyente. Todo satisfecho. Todo, no quiere decir que se convoque, lo verá el Congreso, todo satisfecho, y yo creo que el pueblo sí aceptaría, y ahí viene una recomposición ya delicada, trabajo, educación, eso es un tema ya de gobierno. Pero ahorita la gente, ¿sabes qué está pasando? Tú te acuerdas de muchacho, has leído a González Prada, y González Prada nos decía, la anarquía es como una revolución que destroza todo, rompe, ¿no? Mata, qué sé yo. ¿Y tú sabes cuándo? Y por eso no nos gustaban las dictaduras. Ahí en La Torre, genial maestro, jefe y conductor del aprismo, decía una verdad. Tengamos cuidado porque tú de repente sabes cuándo, es como un túnel, cuándo empieza la dictadura, pero no sabes cuándo termina. Y lo decía con la autoridad de un partido que ha sufrido, como otros ahora, 14, 15 años de cárcel. Entonces, ¿qué quería decir González Prada? ¿Tú sabes cuándo empezó la anarquía, la revolución? Ya sabemos, 5 de diciembre, 7 de diciembre. Pero no sabemos ahora cuándo va a terminar, ni en qué va a terminar, porque tú mismo te dices, ¿cómo salimos de esto? Entonces hay que ayudar que no termine, porque el final de una revolución es una asamblea constituyente, pero sangrienta, y eso no lo queremos, por Dios, porque todo esto hay responsabilidad en manos de quién está la solución, de los señores del Congreso, porque así dice la Constitución, por encima del presidente, porque ellos solucionan y el presidente tiene que acatar. Pero usted escucha, ¿no? Posiciones tanto de la derecha, el centro y de la izquierda en el Congreso. Me duele profundamente, yo diría empleados de la derecha, ¿no? Porque yo creo que si la derecha como tal piensa en el país y en sus negocios, tiene que ser inteligente, que esto no puede seguir así. ¿Y cómo ve el papel de la izquierda en el Congreso? Bueno, lamentablemente, pues, ¿sabes? En general en el Congreso, lo que hay, y es general, la impresión de que no quieren irse. Y al extremo que si la tanto la izquierda como la derecha. Claro, porque la izquierda dice, al menos lo he escuchado yo a quien ha sido presidente del Congreso decir, que ellos quieren votar siempre y cuando se incluya la Asamblea Constituyente. Y como eso no va a salir, pues lo que va a suceder, burlado es el pueblo. Cuidado que el pueblo no vaya a suceder. Me recuerdo mucho a González Prada, ¿no? Cuando decía, ¿no? Cuando los ricos se asustan y se someten después de la Guerra del Pacífico, van a llorar y decir, son las huestes de Atila.
Y alguien sabiamente le dirá, no son las huestes de Atila, es el pueblo harto, cansado y explotado, que no lo puede detener nadie. A eso no debemos llegar. Yo le ruego a los empresarios reales, sanos, que piensen que a las finales, claro, ellos qué dicen, mira cómo se amenaza y no se dan cuenta que un pueblo está en ira. Si vas a la marcha, pierdes tu trabajo. Si es que se sabotea, va a subir las cosas, como subían y después bajó, ¿no? No vas a tener empleo, te vas a morir de hambre. Y yo te pregunto, José, ¿saben los que están en el Congreso cuántas décadas la gente se muere de hambre? Esa es la mayoría del pueblo, que por ejemplo apoyó siempre al APRA, que le dio las votaciones increíbles, fabulosas, a pesar de su persecución y clandestinidad, ¿no? Así es. Doctor Calle, como siempre muy reconocido, yo le agradezco la ya tan rápido, ya voy a hablar, ya no hablo del APRA, te prometo, ni de corrupción. Pasaron los 30 minutos. Increíble, pero ha sido tan... qué brillante periodista eres. No pasaron los 30 minutos. Qué bárbaro. Sí, bueno, la verdad, hay muchos temas que conversar. Demasiado, pero ahora es concreto. Yo les ruego a quienes están en el gobierno, este es un tema político, mírenlo con solución política, pero con una diferencia. El pueblo quiere políticos con solvencia y trayectoria moral, que puedan tener confianza, garantizar, para poder conversar. Muy bien, doctor Calle, con seguridad vamos a seguir conversando, ojalá que... Y no olviden algo, cambie. A quienes están conduciendo esto, levanten sus mandamientos y dice el quinto no matar, el quinto no matar, el quinto no matar. Recuérdenlo ellos, porque aparte del juzgamiento aquí va a haber un juzgamiento arriba. Conversamos con el doctor Fernando Calle Jay, ex magistrado del Tribunal Constitucional, abogado constitucionalista, analista en temas políticos. RCR, Red de Comunicación Regional, presentó Enlace Regional. Nos volveremos a escuchar mañana a la misma hora y en esta misma frecuencia. Gracias por su sintonía.